Hola, yo soy Joaquín. Y yo Ariel. De Habitánica, y estamos acá para ayudarte a cuidar tus plantas. Hoy vamos a ver el Philodendron hastatum, o Philodendron silver, o Philodendron plateado, Sí, o Philodendron... espada, algo le dicen también. Bueno, a este video ya lo habíamos grabado en realidad, así que probablemente ya lo deben haber visto. Pero como... Se escuchaba para la mierda. Se escuchaba para la mierda, no estaba bueno, así que... decidimos volver a hacerlo. Como se escuchaba muy mal, lo volvimos a hacer como para ir mejorando a poco la calidad de los videos. Bueno, esta planta es uno de los philodendrons más fáciles de tener. O sea, para no ir con los típicos philodendron, este es un poquito más exótico, por así decirlo. Que no es tan fácil de verlo por ahí. Y es súper fácil de cuidarlo. Sí. O sea, si están buscando alguna otra planta que no sean como las típicas. Esta también cae dentro de la categoría de las plantas fáciles de cuidar. Se aguanta re bien la falta de humedad, la falta de riego. Esta planta es endémica de la selva de Brasil, de acá de Latinoamérica. Es una pena, pero esta planta es una planta que está medio como en peligro. No sé si de extinción, porque existe la planta, pero en su hábitat natural es donde ya no existe. La podemos encontrar en viveros, en casas, etcétera, pero en su hábitat natural en la selva ya no se le encuentra esta planta. Sí, y es por dos cuestiones. Una, por el avance que hay en la selva brasilera, de nosotros haciendo mierda a la selva, entonces se queda sin su hábitat. Y además también porque el insecto que la poliniza, también lo mismo, como hacemos bosta a las selvas, los insectos esos también no tienen lugar donde ir, dejan de estar en el lugar, se deja de reproducir la planta y pasan todas estas cosas. Por eso es tan importante que cada uno en el espacio donde vive cuide las plantas y en realidad el ecosistema, y que trate de meterse lo menos posible dentro del ecosistema del lugar donde vive, porque si no terminan pasando estas cosas. Sí. Este filodendro es un filodendro que tiene la característica de ser trepador. Crece en la selva por los árboles para poder alcanzar la luz. Tiene la particularidad también de que este es una de esas plantas que cuando son jóvenes tienen la hoja de un cierto tipo y cuando se hacen adultos cambia. Esto se llama... heterofilia. Esto se llama heterofilia, exactamente. Miren, es bastante curioso y a nosotros nos gusta mucho esto porque está muy bueno que tenés una planta jovencita, chiquita. A todos nos encantan las hojas nuevas. Y encima estas, cuando van teniendo hojas nuevas, cada vez van siendo distintas las hojas. O sea que no solamente es una hoja cada vez más grande, sino que cambia de forma. como que vas viendo el tiempo pasar en la planta porque tiene la hoja juvenil hasta la hoja madura. Acá atrás, mira, correte un poquito así lo ven. No sé si lo llegarán a ver ahí. Esta que está acá es la forma juvenil del Philodendron hastatum. No, acá sigue siendo juvenil todavía, porque más de claro, pero acá adulto está, mira acá. Acá tiene solamente curva. Acá ya tiene un poco más la forma como de espada que le suelen saber, miren. La forma como de espada. Y después acá abajo tenemos como la forma más todavía, donde ya está mucho más adulto. Van a ver después cómo va a ir creciendo este Philodendron acá. La idea es que se trepe por este tronco. Bueno, y se lo llama Philodendron plateado o silver por este color tan particular y curioso que tienen las hojas, que es como que si fuesen plateadas por el reverso. Y en el dorso, bueno, son verdes comunes. Es muy bonito este filodendro, sí. Es uno de los que más nos gusta. Antes de continuar les queríamos contar que tenemos una suscripción del Club de Plantas de Habitánica, que es una suscripción mensual donde les brindamos un montón, primero que todo, respuesta directa nuestra de qué es lo que le pasa con sus plantas. Sí, un asesoramiento continuo. Sí, y personalizado. Y personalizado para que cualquier duda que tengan con sus plantas, cualquier cosa que quieran hacer, puedan hacerlo tranquilos y nos puedan consultar. Esto va a ser todo por un Instagram privado, que es el Club de Plantas de Habitánica, donde les generamos contenido extra de muchas cosas que en nuestra cuenta normal no podemos subir. Y tienen 15% de descuento en la tienda, y además les hacemos unas charlas mensuales, una por mes, de temas particulares que ustedes elijan. Así que si les pinta algo de todo esto y quieren aprender más con nosotros, les dejamos el link abajo para que se puedan suscribir al Club de Plantas de Habitánica. Pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo. Exacto. Continuamos. Una cosa que esto, como siempre le decimos, hay que observar. Les contamos
digamos de dónde viene para que entiendan más o menos cómo se maneja esta planta, pero también de la observación, y vamos a sacar otro tipo de cosas, como en este caso el color. El color, que tenga este color medio azulado, medio plateado, ya nos indica que esta planta va a tolerar más la luz que otras plantas. Cuando las plantas son verde oscuro, a ver, yo quiero buscar a ver si tengo algo como bastante verde oscuro acá. Un buen ejemplo son los Anthurium, que son plantas que van re a la oscuridad, digamos, y miren qué verde oscuro y fuerte que tienen. Esto es un indicador de que es una planta que necesita más oscuridad. Sí, en realidad que tenga un verde oscuro es que la planta está adaptada para vivir en espacios más oscuros. Esta no está tan adaptada como esta para vivir en espacios más oscuros. Entonces, sí, lo que va a pasar es que si la ponemos en un lugar más oscuro, la planta no va a tener este color característico que tiene, sino va a empezar a tirar más clorofila en la hoja. La clorofila es lo que le da el color verde y se va a volver como verde oscuro toda la hojita. También tengamos en cuenta que no por ser una planta tropical significa que necesite un montón de agua. Cada planta es diferente y esta, si nosotros nos pasamos el riego y le mantenemos todo el tiempo la tierra húmeda, se nos va a terminar pasando agua y va a morir muy rápidamente. Este es un filodendro justamente que necesitamos esperar que la tierra se seque. Entre riego y riego. Y aparte tolera mucho el descuido del agua, sí, los ambientes secos. Y eso nos lo da, si lo vemos, en la forma en la que habita. En la forma en la que habita en la selva, es que trepa por los árboles y todo. Entonces ella nunca está encharcada de agua. Claro. Porque tiene, de hecho va a tirar muchas raíces aéreas. En este caso acá no lo tiene. Ah, no, sí tiene raíces aéreas. Y esas raíces aéreas son las que se aferran a los troncos de los árboles y hacen que la planta tome más fuerza para empezar a volverse adulta. Imagínense que si es una planta que está trepada en el tronco de un árbol, imagínense que lo rápido que se va a secar esa planta. O sea, llueve, se moja, el agua pasa de largo y eso se seca. En cuanto al sustrato, esta es una planta que crece re bien en sustratos súper pobres. De hecho, siempre en el vivero te vienen con un sustrato decadente. Pero obviamente que lo mejor que podemos hacer es darle un sustrato aireado, bien rico en materia orgánica. Y un tip muy importante y muy bueno para las plantas, esto es como el secreto de todas las plantas que son trepadoras, está muy bueno agregarle mucha corteza al sustrato, porque al ser trepadoras ellas van a sentir la corteza y se van a creer que están trepando por un palo, por un árbol, y van a empezar a tirar hojas más grandes aunque no estén tutoradas. De todas formas, también lo que pueden hacer es entutorarla. Si ustedes crece bastante bien sin tutor, de hecho se hace bastante adulta, la mía nunca estuvo entutorada y la chabona viene de lo más bien. Ay, perdón, estaba como hablando de eso. Pero si ustedes le entutoran, le dan un tutor de musgo, fibra de coco, algo por donde esas raíces aéreas se pueden ir aferrando y teniendo más fuerza, más rápido, esto es lo que va a pasar, más rápido va a cambiar la forma de la hoja, más rápido se va a hacer adulta. Cuando no la entutoramos puede que tire mucho tiempo hojas de la misma forma, pero cuando entutoramos le aceleramos que se haga más adulta. Bueno, y en cuanto a las pestes con esta planta, la verdad que es una planta súper resistente, por eso decimos que es tan fácil de cuidar, está muy buena para principiantes, porque en cuanto a pestes nunca le hemos visto nada y la hemos tenido bastante descuidada. Sí. Ok, y en cuanto al tema de fertilizantes, generalmente lo que yo hago, le hago lo mismo que a todas las otras. Yo tengo, lo que hago es con fertilizantes más orgánicos, no tan fuertes, y le hacía quincenal, por cada 15 días le alimento durante la época de crecimiento, que es desde fines del invierno hasta fines de verano. Todo ese tiempo le alimento a la planta porque es el periodo donde ella va a estar creciendo. Bueno, llegamos al fin del video, esperamos que les sirvan toda esta data. Cualquier duda que tengan o cosas que no hayamos dicho, déjenlo en los comentarios abajo, porque si hay datos que no dijimos, los ponemos en destacados, así la gente puede cazar algunas otras cosas que no hemos dicho nosotros. Quisiera saber yo si alguien que es de Brasil o algo tiene como alguna de estas plantas trepada en algún lugar así de muchos años. Sí. Bueno, eso nomás, espero que les sirvan estos consejos. Recuerden darles like si les gustó el video, de suscribirse que nos sirve un montón. Y si quieren saber algunas cosas sobre esquejados de plantas, tenemos talleres en la tienda web, así que vayan y chequen. Bye. Nos vemos, adiós.